aporten, no dejen de aprovechar el tema. Ya le veo en pantalla al señor doctor Jorge Homero Yunda Machado, que está con nosotros en línea directa. A ver si confirmo su presencia. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿me escucha? Gracias, Francisco, ahí estamos listos. Qué bueno, ya ve. Gracias por estar con nosotros, Jorge. A ver, yo quiero empezar con algo que lo publiqué el 19 de mayo del 2019. A 5 días de haberse posicionado usted como alcalde de la ciudad de San Francisco de Quito. Era un artículo que fue escrito, lamentablemente con el cierre que sufrimos por parte de Lenny Moreno de nuestro espacio. Ese escrito no se ha perdido, pero está resguardado en un espacio cibernético. Pero ese espacio o ese artículo lo tomó un compañero locutor nuestro, Pablo López Suárez, y lo convirtió en un editorial hablado. Y es uno de los editoriales más visitados que tenemos en Ecuador inmediato. A ver si, Esteban, usted me ayuda, por favor. Y reproduzcale algo de lo que le decíamos en ese momento en una carta sentida dirigida al señor doctor Jorge Yunda Machado. Sentido pésame. Doctor Jorge Yunda Machado, alcalde de la ciudad de Quito. La presente nota luctuosa tiene un sentido de notificación de los males que le ha caído desde la noche del 24 de marzo de 2019, cuando usted tuvo la osadía y la audacia de ganarle la alcaldía de Quito a un grupo de dueños de la capital de Ecuador, que no pueden entender su atrevimiento para tratar de ejercer el poder en su alcaldía. Ya ve. ¿Sabe lo que lamento, Jorge? Lamento haber tenido razón. ¿Cómo lo lamento? Le pido al público que lean o escuchen ese editorial. Por favor, escúchenlo a fondo para tratar de entender qué fue lo que ocurrió. Pero partamos de la invitación a nuestro personaje. Jorge, buenas noches. A su criterio, ¿qué fue lo que pasó en el municipio de Quito con usted como alcalde de la ciudad? Gracias, Francisco. Bueno, creo que se dieron muchos factores, pero especialmente el haber llegado sin un partido político, el haber llegado sin apoyo de estos grupos económicos. Yo hice una campaña con un par de zapatillas, recorriendo los diferentes barrios de Quito, haciendo un poco de cuabole, tomando una guitarra. Y bueno, creo que así derroté a 17 candidatos y comenzamos a tener un proyecto político, un proyecto de trabajo que estaba comenzando a desarrollarse cuando evidentemente pues fuimos afectados por esta pandemia en donde nos tocó poner el hombro absolutamente para que aquí no haya una tragedia sanitaria, para que aquí no haya cadáveres de heredas, no haya cadáveres de no haya cadáveres camionetas en los taxis o las personas no estén reclamando a sus seres queridos en los pilos de cadáveres en las morgues. Y eso hizo que pospongamos, aplacemos varios proyectos y sumado a una feroz, diríamos, linchamiento de parte de ciertos comunicadores en donde todo era absolutamente malo, todo era absolutamente Pero a ver, nefasto. Jorge, permítame que le diga, eso no empezó el día que usted se posesionó de alcalde. Eso fue en la campaña. Yo recuerdo que tuvimos una entrevista a lo largo de la campaña electoral en la que yo ya hablé de las huellas de racismo que habían empezado a aparecer en su contra. Sí, no se le perdonó por su origen indígena. En el Ecuador eso no se perdona. Y menos que les dispute usted el poder político a quienes se sienten predestinados al mismo. ¿Cómo es que se atrevió usted a ser alcalde de Quito frente a semejantes grupos voraces, racistas, que no le perdonaron desde la campaña, Jorge Yunda? Bueno, mire, Francisco, yo les recuerdo que Quito siempre ha sido una ciudad bastante compleja, politizada. Acá se han votado presidentes, pero ha sido el pueblo el que ha salido. En esta ocasión el pueblo no ha salido, ha sido simplemente argucias de una remoción con los votos incompletos, con un proceso viciado, sin darme el derecho a la defensa,
y una sentencia de la Corte Constitucional que tendrán que responder frente a los organismos internacionales. Yo creo que aquí estoy ya en casa, voy a dedicarme a mi actividad privada, la historia me juzgará y de verdad quiero que le vaya bien a quienes entraron por la ventana y quieren seguir con sus actividades porque la ciudad siempre... No sé si lo dice en serio eso. A ver, no sé si usted lo dice en serio, pero sí creo que puedo preguntarle. ¿Por qué confió en Santiago Guarderas? ¿Por qué confió en Santiago Guarderas? Cuando el doctor Guarderas me busca y él me pide que le ponga en la lista y me pide y comienza a caminar conmigo de todos lados, él mismo tomando la palabra, dando constancia de mi idoneidad, dando constancia de mi vida, de mi testimonio de trabajo durante toda la vida, es evidente que yo no podía desconfiar. Cuando veo que después había una intención totalmente de quedarse en el puesto, ya no era el honesto, ya no era el líder, ya no era el amigo, ya no era la persona que le llevaba a él de la mano para ser candidato. Y claro, comenzó con todo su discurso en donde nunca entenderé ese tipo de situaciones. Uno entiende cualquier cosa en la política, pero la traición y la No, la traición no se deslealtad, entiende. estas cosas yo nunca entenderé, estimado Francisco. Yo conozco que hubieron voces que le advirtieron a usted de traición de Santiago Guarderas antes de que lo ponga de concejal. Yo conozco esas voces. ¿Por qué no las hizo caso? ¿Por qué no le hizo caso a su propio sentimiento cuando Santiago Guarderas, de manera deshonesta, se inscribe por el sur de Quito cuando él vivía al norte? ¿Por qué no nos hizo, usted mismo nos hizo caso de lo que le vino, la traición? Sí, hubo otra actividad en la que el municipio y todos los municipios del Ecuador tienen alcalde y vicealcaldesas, y luego él no sé qué hizo y se puso de vicealcalde, violando totalmente la paridad de género, que además ese reclamo consta ahora en la Corte Constitucional que no la han topado, no la han topado, ya son más de 2 años, pero cuando se trataba de sacarle al alcalde Yunda lo toparon en 20 días, entonces eso volaba, y claro, ya el tiempo a uno le va dando esas enseñanzas, Francisco. En ese momento uno es ciego, uno es confiado, uno cree que las personas se le acercan con buenas intenciones, pero yo creo que Dios y la vida los juzgará y nos juzgará a todos. En esto estoy ya más tranquilo ahora en casa. Correcto. Cuando usted llega al municipio de Quito, usted llega con una coalición que le permite tener mayoría en el consejo, pues. La coalición por Quito unió a partidos como la Izquierda Democrática, la Unión Ecuatoriana, los independientes, creando oportunidades, la gente de concertación. O sea, usted sí tuvo una mayoría. ¿Por qué perdió esa mayoría Jorge Yunda? ¿Por qué perdió a la coalición por Quito? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros veníamos trabajando con una agenda de ciudad en donde primaban siempre, las votaciones fueron siempre a favor de un orden del día que se trabajaba por las necesidades de Quito. La mayoría se pierde cuando hay la intención del vicealcalde usurparse mi cargo y comienza a trabajar con todos los demás para ese fin. Ahí se pierde la mayoría. ¿Por qué no se definió? El otro lado, en cambio, sus ex aliados, Alianza País, Revolución Ciudadana, y esa gran masa que conforma lo que se llama el correísmo, se sintió molesta con usted porque se fue, y se fue del lado de Moreno. ¿Por qué no se definió en favor de Revolución Ciudadana? ¿Por qué se definió en favor de Lenin Moreno, Jorge Yunda? ¿O no fue así? Jorge Yunda. No fue así, Francisco. Yo nunca he sido afiliado a ningún partido político. Nunca entenderé qué es de izquierda o qué es de derecha o qué es de centro. Aquí las necesidades, la pobreza, la extrema pobreza, la falta de empleo, debe ser preocupación de todos, no de una tendencia política. Yo respeto al que es correísta, he conversado con el que es anticorreísta, porque yo no tengo esa malicia, no tengo
esa ideología extrema de considerarle que como no piensas como yo, ya eres mi enemigo, como no piensas como ya eres mi adversario. Entonces yo tengo esa flexibilidad de llevarme bien con todos, estimado Francisco, y tengo esa amistad de absolutamente de todas las tiendas políticas. Yo no tengo esa situación ideológica, si se quiere, doctrinaria, extremista. Yo respeto a todos. Yo creo que esa carencia ideológica le jugó mal Jorge Yunda. Usted debió haberse definido mejor. Usted debió haberse definido mejor. Usted llegó con Revolución Ciudadana. Probablemente, yo no sé, ahí sí no conozco sus circunstancias y haría mal si es que intento juzgarla, pero creo que en ese lado usted estaría probablemente mejor respaldado, porque al final le terminaron culpando de correísta sin serlo, pues. Bueno, recuerdo, yo ingreso a la política por pedido justamente de aquel entonces del Buró de Alianza País, porque yo no he sido militante, me piden, yo lo analizo, lo pienso e ingreso a la palestra política, que es muy complicada y difícil. Y en ese ejercicio que gané la Asamblea Nacional, ahí fue donde hubo la ruptura, ahí todo el mundo se fue por su lado y yo me quedé trabajando, si se quiere, con mi conciencia, pues y luego salí para buscar la candidatura a la alcaldía de Quito. Pero si se quiere, nunca yo he sido desleal con nadie. Yo nunca he desconocido las oportunidades que te dan. Yo nunca he atacado en mi campaña política. Creo que la gente está ya cansada también de los denunciólogos, de los que insultan, de los que agreden, de los que están en redes sociales totalmente descalificando. Yo le digo que no está cansada. Yo le digo que no está cansada, al contrario, es parte del morbo político el vivir de ese tipo de acciones. Los denunciólogos siempre existirán, Jorge, no se preocupe. El primer enfrentamiento que yo le veo con usted es cuando decide pavimentar Quito. En ese momento usted enfrenta por primera vez el poder que implica que el alcalde de Quito decida asumir una obra sin los eternos propietarios de las obras, pues, sin las constructoras famosas, sin los que tienen todos los recursos, y usted se haya ido por el grupo Geinco. Esa fue la primera que no le perdonaron, Jorge Yunda. Y eso con el tiempo había implicado un acto de corrupción de Pablo Celi, persiguiéndole a usted justamente con el tema de la repavimentación de Quito. ¿Qué tiene que decir frente a ello? Bueno, yo nunca me he involucrado en los temas precontractuales ni contractuales, porque el municipio de Quito tiene un presupuesto cerca de $1.000 millones. Imagínense si el alcalde está preocupado con quién contrata, qué términos hace. Eso lo hemos dejado a las empresas, a los gerentes, pero evidentemente nunca yo he tomado partido para decirle a quién contratar y a quién no contratar. Ahora sí creo que ahora al pasar el tiempo sí me está pasando factura, que lamentablemente no les dije contratarán a los señores de siempre para no tener problemas. Nunca le hubiera hecho. Y desde luego ahí viene un ataque de parte del ex contralor Pablo Celi, que dispone a sus auditores que lancen informes de responsabilidad penal sin sustento alguno, sin darnos derecho a la defensa, e inventándose palabras que dice este informe que consta en fiscalía de triangulación. Es decir, échenle lodo a la administración de Yunda porque nos cae mal, porque políticamente puede ser un candidato a alguna otra dignidad. Esos son los bemoles difíciles cuando comenzamos un plan de repavimentación muy exitoso en la ciudad de Quito. Ahí lo dejaron con los problemas legales que tiene. El segundo gran problema, se lo advertí, el segundo gran problema le venía con la prensa. Primero, usted no es santo de devoción de la prensa. Usted ha sido un empresario exitoso en la prensa. Y eso no se perdona. Entre los radiodifusores no le perdonan el que usted tenga más éxito que ellos. Peor si es el alcalde de Quito. Entonces usted ha tenido un frente asegurado en contra. Pero sí, muy bien. Le decía, el no darles pauta origina el resentimiento. Los medios de comunicación tuvimos, y digo yo, porque yo he recibido publicidad del municipio de Quito en años anteriores, en administraciones anteriores, no recibí de Jorge Yunda Machado,
Y voy a aclarar por qué no recibí pauta de Jorge Yunda Machado. Porque a raíz de la administración de Mauricio Rodas, que nos votó de las radios municipales incumpliendo el contrato, me vi obligado a plantear un proceso judicial que hasta ahora no se resuelve en instancias judiciales, ni siquiera he llegado a la primera audiencia. Y entonces no puede uno solicitar una contratación con una entidad del Estado con la cual está manteniendo un litigio, eso como abogado. Pero además hubiera sido antiético plantear aquello. Y ni me propuso el municipio de Quito, ni yo lo recibí. Pero en cambio los otros sí, y los otros entraron a la disputa de la pauta. ¿Qué pasó ahí, Jorge Yunda Machado? Mire, cuando yo llego a la alcaldía, estimado Francisco, los recursos siempre son recortados y ya revisamos el tema, no había estos grandes recursos para poder poner publicidad, que no tengo nada en contra, porque yo también vivo del auspicio publicitario y desde luego, por ejemplo, yo siempre fui proveedor, nunca he buscado, pero me han pautado los diferentes municipios de las administraciones anteriores. Evidentemente en mi administración no hemos pautado ni una sola cuña. No creo que ese es el tema de la pauta. Cuando no tienes recursos, a veces quieren que dejen de pavimentar algo para ponerle millones de dólares a la publicidad que no habíamos tenido. Entonces, ahí surge una serie de resentimientos, una serie de ataques. Y yo creo que ese tema también la ciudad tiene que saber, ¿no? Porque muchas veces venían las propuestas de 8, de 9 mil dólares mensuales y no teníamos para mantener todo ese tema y ahí sí comenzaron los ataques. Ese es un tema coercitivo de lograr publicidad, es decir, te ataco, me pagas y me callo. Si no, vea usted en la alcaldía anterior estos medios, ¿qué dijeron? Cuando teníamos crisis de la basura, no, sí. Nunca dijeron absolutamente nada. ¿Y qué dicen de otras alcaldías respetando sus administraciones cuando destinan millones de dólares para cosas innecesarias? No dicen nada, pero cuando se trataba de Jorge Yunda, sí era copado todos los espacios para descalificar, para poder atacar. Y eso es lo triste de la prensa también, de nuestra realidad. Yo soy un defensor de la libertad de expresión, pero creo que hay que hacer un mea culpa de todos quienes atacan para tener pauta y callarse. Yo recuerdo que cuando cumplió Ecuador Inmediato 15 años, el 10 de agosto del 2019, decidimos invitar al alcalde Jorge Yunda a una entrevista y nos concedió una entrevista en la Casa de los Alcaldes. Recuerdo que fuimos con algunos periodistas. Estuvo Carlos Rabascal, estuvo Fabricio Vela, estuvo Alexis Moncayo, estuvo el equipo de colegas de Ecuador Inmediato como Byron Guerra, la compañera Daniela Regalado, en fin, realmente fue grato. Y en ese momento había surgido el conflicto con la posta. Yo le escuché a Jorge Yunda arrepentirse del incidente con la posta. Y hasta lo expresó con un tono lamentablemente hasta penoso, ¿no? Del incidente que se le había creado con la posta. ¿Usted cree que ese incidente con la posta incidió finalmente al punto de que ahora el personal de la posta y Luis Vivanco festejan la salida como un triunfo de ellos, como un triunfo suyo? ¿Valió la pena el incidente con la posta? Mire, eso de alegrarse de la tragedia ajena, alegrarse de la desgracia ajena, eso para quienes somos creyentes, y si no son creyentes, llámese energía, llámese karma, no es bueno, ¿no? O sea, yo no guardo odios ni resentimientos. A mí me sacaron de la alcaldía en una forma bien mañosa y yo... Otra vez, qué pena. Lo siento. Volvemos a recuperarle. Ese es el riesgo de una entrevista en vivo. Hay quienes no quisieran que le escuchen, hay quienes que sí. Siga, Jorge, siga, sí. Siga, por favor. Sí, yo creo que esos temas de atribuirse mi salida, repito, ¿verdad? Y usted que es un periodista de mucho tiempo, cuando se sacan a autoridades
El pueblo estaba en las calles, el pueblo estaba ahí manifestándose. Y acá el pueblo más bien me respaldaba. Y sin embargo, pues en las cortes, en forma entre gallos y medianoche, sin poner en el orden del día, hacerlo rápido, en un abrir y cerrar de ojos, sacado el alcalde que se ganó en las urnas. Eso no le atribuyo absolutamente a nadie. Y yo creo que cada quien debe tener esa... Vamos a bloquear. No sé si le tengo de nuevamente a Jorge Yunda en línea. ¿No lo tengo? Aquí estamos, Francisco. Perfecto. Sigamos, Jorge, no se preocupe. Voy a soportar todo esto, pero necesito escucharle y necesito que usted lo diga. Ok, lamentablemente lo de la posta. Pero bueno, pasan los días y Jorge Yunda sigue al frente de la alcaldía. Pudo desempeñar funciones, pudo hacer funciones. Jorge Yunda, ¿usted atisbó, visoró, revisó actos de corrupción en su alcaldía? Mire, lo más anecdótico es que las causas por las que me votan es en el informe de comisión de mesa que lo preside el vicealcalde, está primero por no cumplir las ordenanzas, luego dice por malversación y mal uso de fondos públicos y también por no rendir cuentas en forma presencial. Resulta que este tema de malversación y fondos públicos, ellos mismos en el informe lo descartan. Ellos mismos, firmado por el señor Guarderas, dice, no se ha evidenciado malversación ni desvío de fondos públicos. O sea, no me votan por corrupción, me votan porque dicen que no he informado bien a la ciudadanía en la rendición de cuentas en plena pandemia. Esas son las argucias por las que me están votando. Y cada quien responderá por sus actos. En un municipio tan grande, no sé si se han investigado muchas cosas, se han allanado varias empresas, se han allanado varias personas, que yo sepa hasta ahora no se han encontrado millones de dólares, no se han encontrado dinero, no se han encontrado cuentas offshore, no se han encontrado sobornos, coimas, diezmos, carnets de discapacidad, no se ha encontrado absolutamente nada de eso. Hoy enfrento yo una situación jurídica por una supuesta baja sensibilidad de las pruebas COVID que compramos justamente para frentear esta pandemia, Francisco. Ese es el punto. A ver, lleguemos a la pandemia, pasemos al 2020. Se desata la pandemia y el primero que sale al frente es Jorge Yunda, pues. O sea, da la casualidad que se olvidaron que era médico. Y en los primeros días, Jorge Yunda, realmente el desempeño fue brillante. Fue muy reconocido. El segundo alcalde más capacitado y mejor calificado de América Latina. El segundo alcalde más calificado de América Latina por el desempeño en la pandemia. El gran hospital en el centro de convenciones de Quito. El bajo número de fallecidos. Mientras en Guayaquil la pandemia asolaba y destruía al país, en Quito no. ¿Qué pasó con ese Jorge Yunda? ¿Qué pasó con ese Jorge Yunda? Bueno, tan triunfador y tan exitoso en la pandemia. Yo creo que eso lo hicimos bien. Hasta ahora que gracias a Dios estamos saliendo de esta pandemia, tenemos que andar un poco más de 3,000 muertos, pero lejos de los 70, 80,000 muertos si es que nosotros no tomábamos medidas necesarias. Me voy con la conciencia tranquila. Si hubiese salvado una vida, estuviera la misión cumplida. Hemos salvado decenas de miles de vidas, hicimos un hospital en semanas, salimos a combatir el COVID, tomamos medidas eficientes, diligentes. Repito, aquí en Quito nunca hubo esas tragedias. Y eso también hizo que suba mi popularidad, pero sin que yo la busque. Pero como eran tiempos electorales, dijeron, este señor puede ser candidato a algo o puede ser a uno de los candidatos. Yo recuerdo. Es preferible atacarlo. Es preferible atacarlo, es preferible gastarlo, y ahí es cuando el señor Celi saca esos informes de responsabilidad penal que hoy se sabe que fueron forjados, porque en la investigación recién se conoce porque está detenido. Si no le hubiesen detenido, nunca hubiésemos sabido. En fin, mi conciencia está tranquilo, Francisco. Salvé muchísimas vidas, trabajamos de la mejor manera y hoy por hoy pues estamos reactivándonos gracias a esas medidas que tomamos sin que aquí haya una tragedia como ocurrió en el mundo entero. Y como usted lo dice, que ocurrió también desgraciadamente en nuestra hermana ciudad de Guayaquil. Jorge Yunda,
Usted le cruzó el negocio a un grupo farmacéutico, a una universidad y a un grupo de gentes que controlan el sistema médico en Quito con las pruebas de control para el antivirus, digamos, el virus de la pandemia. ¿Eso es cierto? ¿Usted lo sabe? Te estoy preguntando con toda la dureza del caso, pero ¿es cierto que usted le cruzó el negocio con las pruebas a un grupo farmacéutico, a una universidad y a un grupo económico que controla el sistema médico en Quito? Mire, Francisco, yo daba disposiciones de política de salud general. Nunca me metí en temas contractuales ni precontractuales. Nunca he dispuesto a ningún secretario o a algún gerente a quién le deben perjudicar o a quién le deben beneficiar. Sin embargo, en las investigaciones hoy en día se está dando cuenta de que cuando no se compra, no se contrata con los grupos que tienen familiares, inclusive dentro del municipio, y que se lo hacen en concursos públicos, transparentes, evidentemente que se van topando intereses y que no te perdonan y que te sacan informes forjados Sí. y que te dicen que eso estuvo mal, que las pruebas chimbas, ¿no? Que jamás fueron pruebas chimbas porque hay un peritaje totalmente establecido que hoy se podrá probar en el proceso judicial de todas estas infamias que se inventaron en su momento. ¿Se enfrentó o no se enfrentó con esos monopolios médicos, Jorge? Y usted lo sabe como Yo médico. creo que siempre, mire, el tema lamentable, por ejemplo, hasta ahora no encuentran sobreprecio en las pruebas. Hasta ahora no encuentran que hayan sido chimbas. Hasta ahora no encuentran que se haya destinado a dedo al proveedor. Sin embargo, le están acusando, usted tiene un grillete y es culpable de haber contratado esas pruebas que no valen, según Teleamazonas, que es el canal que más esmero le ha puesto y le ha acusado con tanta dureza a Jorge Yunda. Sí, pero la verdad siempre sale a la luz. Hoy estamos en el proceso judicial, en inclusive se involucra una de las científicas más grandes del planeta, no solo del Ecuador, y que con sustentos microbiológicos, científicos, y usted pudiese presenciar esas audiencias que es un desconocimiento total. No, ya me imagino. Microbiología del ARN, de la polimerasa del ARN. Una cosa terrible, ¿no? Que por primera vez el Ecuador está llevando la ciencia a un tema penal. Pero saldremos fortalecidos, saldremos con la verdad, estimado Francisco. ¿Usted cree? Jorge Yunda no tiene temor de que se va a la cárcel por este tema de las pruebas chimbas. Mire, la verdad siempre saldrá a la luz, pero si es que en algún momento tuviera que enfrentar esa dura situación, mi conciencia está tranquila, Francisco. Hicimos lo que teníamos que hacer, salvamos decenas de miles de vidas, tomamos decisiones, porque lo más fácil era hacer lo que hicieron muchísimos, cruzarse de brazos, mandar oficios al Ministerio de Salud y exigirles que hagan. Frente a semejante tragedia, ¿sabe usted lo que hubiese pasado en Quito? Si nosotros esperábamos todo que haga el ministro de Salud. Acá había una tragedia que no nos hubiésemos imaginado, apocalíptica, estimado Francisco. Ya voy viendo tres enemigos que se confrontan y son muy poderosos con usted. La élite quiteña con el racismo, la prensa y el pautaje, y los intereses económicos, especialmente en el mundo médico. ¿Qué es cierto que una concejal, representante de uno de los laboratorios y de las farmacéuticas a nivel internacional, fue la que más agitó el tema y es la que le advirtió que usted iba a ser destituido? ¿Es cierto eso o no, Jorge Yunda? Es verdad, yo no entiendo, por ejemplo, cómo concejales y concejalas han estado bregando en la justicia justamente para que se pueda vulnerar el debido proceso, para que podamos haber enfrentado un caso penal de algo que el alcalde nunca ha contratado. Yo no compro ni un esfero, yo no compro ni una aspirina, yo no compré ni una sola prueba. Y la Secretaría de Salud lo han hecho y de acuerdo al proceso que yo estoy asistiendo todos los días.
han hecho absolutamente con todo el rigor, con la autorización del ARSA, con la empresa que tenía domicilio en Quito, que tenía registro sanitario, que cumplía con todas las especificaciones de buena manufacturación de los productos. O sea, yo creo que este tema va a salir la verdad, estimado Francisco, y ahí la maldad y la malicia de quienes empujaron todo este tema, espero que quede aclarado totalmente. Me preguntan que por qué no pongo el nombre de la concejala, porque yo tengo certezas, pero no tengo pruebas. Usted sí tiene las pruebas. Si usted no quiere decirlo, está bien. Yo respeto mucho a Jorge. Soy muy respetuoso de eso. Pero yo no tengo certezas. Sí, no tengo pruebas. Yo tengo certezas también porque yo viví de cerca ese tema y los intereses que tenía con sus familiares para ciertas farmacéuticas, pero claro, yo igual no voy a dar el nombre. Eso está en disputa en Quito. Porque definitivamente acá lo que confiamos es en la verdad. Yo confío en un tribunal, por ejemplo, que yo he estado asistiendo, un tribunal de 3 jueces, 2 varones y una señora jueza, que están llevando el proceso en forma ecuánime, en forma, diríamos, de el debido derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Y en ese sentido yo confío en que esto se esclarecerá, y yo confío en que esto saldrá la verdad a la luz y que podamos salir, porque no hay tan malicia de la gente que atente contra tu libertad, ¿no? Acusándonos de peculado, acusándonos de un acto que jamás nadie se ha beneficiado, nadie más que el pueblo de Quito, que supimos manejar esta pandemia. Repito, Francisco, si no hubiese hecho nada, ahora tal vez estaría demandado por genocidio, porque hubiese habido unos 100,000 muertos. Dejemos de la pandemia un rato, después le retomo. ¿Qué pasó con su hijo? A ver, ¿cuál es la visión que usted tiene sobre el caso de Sebastián Yunda? Sobre sus familiares, sobre Cristian Martínez Yunda, ¿es? No, Cristian Hernández. Cristian Hernández Yunda, su sobrino, también un primo suyo. ¿Qué pasó con su familia en el municipio? A ver, ¿cuál es su versión? Le quiero escuchar. Hay unas precisiones. Cristian Hernández no es familiar mío, ¿no? Y él ha tenido que ir, también a hacer una declaración juramentada para decir, y no es que se avergüence de que sea familiar o no, simplemente porque no es familiar. Y claro, cuando yo llego a la administración pública, hago un pedido muy concreto, firme a todos mis funcionarios, que ningún amigo, compadre, peor familiar cercano mío puede ir a hablar a mi nombre, ni pedir citas, ni pedir reuniones, porque la función pública es muy delicada. Igual manera, mi círculo íntimo de la familia, les pido encarecidamente que no se involucren en temas públicos municipales, porque este es un tema muy delicado. Sin embargo, pues mi hijo, no sé, tal vez en afán de alguna situación de querer ayudar, qué sé yo, comienza a chatear con algunos funcionarios, pero gracias a Dios, Francisco, no se ha concretado absolutamente nada. No pasará de un tema de una indelicadeza, tal vez de un tema ético de querer entablar amistades con algunos funcionarios. Un muchacho que no entiendo por qué entró en esa situación, es mi hijo, yo le adoro, es mi primer hijo, yo le he apoyado, ha sido un tema que me ha golpeado y que eso es lo que más me ha golpeado, porque yo como político puedo resistir todo, los embates, las denuncias, los juicios, y nosotros damos la cara, pero cuando ya hay un tema de la familia, sí te golpea, y cuando es un hijo, sí te golpea, y malvadamente quieren condenarlo, quieren descalificarlo, quieren destruir su vida, y eso tampoco lo voy a permitir de un joven que pudo haber cometido alguna situación de confianza o de abuso de confianza en ese sentido, pero que no ha cometido ningún acto ilícito, y tendrá que defenderse, Francisco, tendrá que defenderse. Yo lo voy a apoyar, pero yo he podido al interno revisar si ha habido algún contrato o alguna comisión, alguna cosa de estas. No ha existido, estimado Francisco, no ha existido. A mí me sorprendió un detalle. Cuando se llama al proceso de
establecimiento de la responsabilidad de los cargos, la Fiscalía no presentó un cargo en contra de Sebastián Yunda. Los jueces se quedaron sorprendidos, no había. La presentación de un señalamiento de cargos en contra de Sebastián Yunda es posterior. Esa es la primera. La segunda, ¿cómo lograron llegar a los teléfonos de Sebastián Yunda y descubrir esas conversaciones? Específicamente esas conversaciones. A ver, al padre de Sebastián Yunda, ¿cómo entiende esas conversaciones? Jorge Yunda Machado. Mire, quien estaba en la investigación de las pruebas era Jorge Yunda, el alcalde, y siempre dimos la cara, siempre estuvimos ahí para enfrentar cualquier situación que se requiera por parte de la justicia. Pero a mi hijo le quitan el teléfono bajo amenazas de que le van a llevar preso y le obligan a dar la clave. Y luego esos chats comienzan a circular en diferentes medios de comunicación, no en el proceso, sino en diferentes comunicadores que comenzaron a publicar sin contrastar, sin contextualizar. Esas son las infamias. ¿Por qué? Porque es hijo del alcalde y había que atacarlo de cualquier forma, utilizando inclusive a los familiares del alcalde. Eso es lo triste y lo lamentable de estos temas. Cuando se descubre el incidente y se genera el problema, usted habló con su hijo, y perdón, disculpe que sea tan duro como para esto, usted fue capaz de hablar con su hijo el día que asumió la alcaldía, para pedirle que ni se asome por la alcaldía, ni presuma, ni asuma, ni vea la posibilidad de aprovecharse del cargo del alcalde de Quito, ¿o no tomó esa precaución, Jorge Yunda? Por confianza con su hijo. Lo hicimos, Francisco, claro que lo hicimos, Francisco, y usted conoce mi actividad, porque muchos a lo mejor no conocen, pero yo vengo de una familia que hemos trabajado toda la vida, y yo vengo de una empresa exitosa que hemos tenido toda la vida. Nosotros no necesitábamos entrar a la política, ni mi hijo estar en alguna situación de $2,000, de $3,000, porque él ha tenido su formación. Sin embargo, yo le advertí. Ahora, claro, en algunas reuniones, yo siempre, especialmente de índole protocolario, me acompañaba mi hermana, mi familia, y siempre advertí que no tenga contacto, pero advertí a los funcionarios les advertí. Por eso es que los separé del cargo, porque desobedecieron mis órdenes y comenzaron a contestarle a un familiar. Yo no quiero hacer leña del árbol caído, es mi hijo, cometió un error, desde luego, pero ¿quién no comete un error? Ahora mismo, si le quitamos el celular a cualquiera, tal vez no tiene contactos con funcionarios públicos, eso es un delito, eso es un pecado, no lo es. Entonces, no se ha concretado nada y espero que en el proceso que se esté investigando, pues también se esclarezca y pueda nuevamente mi hijo estar con la conciencia tranquila y desde luego saliendo de este linchamiento que lo han hecho a través de diferentes redes sociales sin darse cuenta de que afectan la honra y la vida de una persona. ¿Usted recomendó a su hijo que se fugue, que se escape, que no enfrente a la justicia, como usted sí lo hizo? Porque usted sí lo hizo. ¿Por qué no hizo lo mismo su hijo? Bueno, Francisco, mi hijo nunca se ha huido. Él siempre ha estado viajando toda su vida. Él nunca tuvo una orden de prisión para decir que se fugó. Ahora él está fuera del país y desde luego enfrentará la situación de que se le está acusando. Tiene un abogado que ha fijado casillero y enfrentará las situaciones como veo que todos los demás lo están haciendo, pero él nunca se ha fugado ni yo le he recomendado que se fugue. Pero aquí en nuestro país también te ponen grillete, te ponen prisión. Mire lo que pasa con la crisis carcelaria, qué terrible situación que nos da el mensaje al mundo entero de un fallido Estado, y no es culpa de una autoridad porque se quiere culpar a uno o a otro, sino es la sociedad como tal, es el Estado como tal, que ni siquiera hemos podido manejar ese tema de rehabilitación, donde hay un tema complejo que dice mucho de nuestra sociedad, que dice mucho de nuestra evolución como país. Y aquí, claro, lo primero que vemos todo el mundo es métele preso, métele preso, métele preso, y después pregunta, y después pregunta. Esa es la situación terrible. ¿Por qué? Porque es hijo de un político, porque es hijo de un alcalde. Eso hay que saberlo, analizar bien minuciosamente, Francisco. Jorge Yunda,
Ahora enfrentemos el proceso de destitución, de remoción de su cargo. ¿Por qué se dio la remoción? Le pregunto algo muy particularmente. Usted tuvo un conflicto con la doctora Jessica Jaramillo, que es la que promueve y lleva adelante el proceso de remoción del alcalde de Quito y que finalmente lo logra. Jorge Yunda Machado. Nunca tuve yo ningún conflicto, yo soy una persona respetuosa y más con las mujeres, por supuesto. Ella fue una funcionaria de mi administración, estaba a cargo de los mercados, de todos los mercados, y siempre me llevaba a los mercados y nos reuníamos con la gente, estábamos trabajando. Cuando algún momento hice declaraciones bien complicadas, culpándoles que todos los mercados tenían ratas, cucarachas y que era una situación, y se afectó tremendamente los mercados, casi los quiebra los mercados, y fueron ellos quienes realmente propiciaron su salida. Y a partir de ahí me gané una enemiga gratuita, le di la oportunidad de trabajar conmigo, nunca tuvimos ningún enfrentamiento. Ganó su sueldo, siempre tuve consideración y respeto con ella, pero ya afuera comenzó a trabajar con el señor vicealcalde para maquinar una especie de remoción en donde le recuerdo al pueblo de Quito que para destituir a un alcalde se necesita las 3/4 partes de los votos y son 15 votos y lo hicieron con 13 votos y el voto 14 que era la concejala Paulina Isurieta salió a decir que fue forjado, que fue totalmente presionado y que no tenía la delegación del principal, que en paz descanse, el doctor Mario Granda. Con todos esos vicios se dan la remoción del alcalde de Quito. Claro, cuando le culpan de correísta al alcalde de Quito, y también el correísmo votó en mi contra, pues, y salí con esos 3 votos del correísmo que me dejaron fuera de mi cargo. ¿Por qué no logró, si ya logra la coalición por Quito, por qué no logra en esta ocasión concentrar a su favor posibilidades de volverse a juntar y no proceder su destitución? Voy a ser muy duro en esta pregunta. Le pidieron los concejales de Quito cuotas políticas, reparto de administraciones, entrega de poder, empresas municipales, contratación y actos de corrupción, ¿sí o no? Señor alcalde Jorge Yunda, en ese momento, ¿usted enfrentó o no enfrentó eso? Ahora, ¿cómo lo ve, Jorge Yunda Machado? Mire, dentro de un equipo de trabajo, yo debo decir, y lo conoce el actual alcalde, él manejó todo el tema jurídico, él manejó todo el tema de la Procuraduría. Inclusive veo que regresó, fíjese en lo que le voy a decir, mi administrador general, el gerente del municipio que está a cargo de todas las empresas, a cargo de todas las instituciones, el ingeniero Freddy Erazo. Ahora, si fue tan mala mi administración, ¿cómo es que le hace regresar al ingeniero Freddy Erazo? Nuevamente es administrador general con el señor Guarderas. En minutos. Entonces él se acaba de darse un disparo en el pie porque dice que mi administración era corrupta, que mi administración estaba llenos de indicios de temas de falta de transparencia, pero ese administrador mío, ahora él le acaba de hacer regresar a su administración. Debe ser tan honesto que le hizo regresar, pues, estimado Francisco. Yo le preguntaba por los concejales. ¿Le pidieron o no le pidieron cuotas de poder para darle el voto a su favor? Mire, nunca yo hice esos acercamientos. Lo hizo el señor Santiago Guarderas. Él fue el que hizo todos los enlaces políticos para que a él le nombre vicealcalde, pues. Porque acuérdense que en Quito lo que corresponde a la ley, a la paridad de género, es nombrar una vicealcaldesa. Y hay alcalde, hay que nombrar vicealcaldesa, pero él mueve, lo mismo que hizo en la Corte Constitucional, ¿no? Mueve a todos sus abogados, mueve a todos sus amistades y se hace nombrar vicealcalde con los concejales que le nombraron. ¿Qué les habrá ofrecido? ¿Qué habrá hecho? Pues habría que usted preguntarle directamente a él. No, yo no le voy a preguntar eso. Yo no le voy a preguntar. Yo presumo que hay corrupción ahí. Insisto, puedo tener certezas, pero no tengo pruebas. Si las tuviera, esté seguro usted, Jorge, de una cosa. Yo voy y las presento. Soy abogado, sé lo que estoy diciendo.
Pero si no puedo probar, sé hasta dónde puedo llegar y sé hasta lo que me puedo enfrentar. De acuerdo. Se da la remoción. Unos acuden al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y usted por qué decidió ir ante la justicia constitucional? Y de esa manera, tan inexplicable, porque no hay explicación de si fue con abogado, no hay explicación si usted fue de lo que le acusan ahora, ¿no? De haber ido a comprar a la jueza, de haber logrado un acto sin sorteo. Explíqueme esa situación, Jorge Yunda Machado. Mire, Francisco, yo nunca en la vida he tenido problemas, ni he conocido una oficina de fiscalía, ni he conocido un abogado. Inclusive, pese a mi actividad empresarial, nunca he tenido ni siquiera demandas laborales. Nunca he estado en temas penales, nunca he estado en temas de litigios. Y ahora que llego a la alcaldía se dan estas situaciones. De hecho, cuando ya se da este proceso de remoción, yo contacto a un profesional del derecho para que te oriente y veas cómo te defiendes. Y en medio de esa confianza que uno tiene al abogado, te tienes que someter a todo lo que te puede sugerir. Haga esto acá en la corte, en la acción de protección, hagamos esto acá en el TCE. Entonces, son los temas que los abogados te dirigen. Yo no soy abogado y peor aún, yo no tengo contacto ni con jueces, ni con sistemas de sorteos, porque claro, cada vez que salía alguien a mi favor, había que investigarles. Ahora que ya me destituyeron los abogados, los 9 jueces de la Corte Constitucional, supongo que son héroes, pues son gente que salvó a Quito de las manos del alcalde Yunda. Entonces, que les vaya bien, pues, estimado Francisco, pero yo nunca he tenido ese rol de influencias a nivel jurídico, a nivel jurisdiccional, ni siquiera conozco a los jueces ni a la jueza, ni tengo nada que ver en esas circunstancias. Cuénteme una cosa, Jorge. ¿Intentó en algún momento usted negociar para quedarse en el cargo como alcalde de Quito, como le correspondía, ya que usted ganó las elecciones, con los exalcaldes de Quito y con la élite quiteña? ¿Tuvo o no tuvo opción, intención o por lo menos una posible cercanía? Nunca he tenido una cercanía bajo esos argumentos de quererme quedar o de querer que ellos puedan interceder por mí. Peor aún con exalcaldes que inclusive han tenido una posición contraria a mí y que a mí me ha tocado solucionar temas del señor Moncayo, temas de los exalcaldes, que juicios pendientes, pagarles a los que no expropiaron, etcétera, etcétera. Todos esos temas yo he tenido que heredar y solucionado. Y yo no soy de los que he salido a culpar a los de antes. Yo no soy, usted nunca me ha oído culparle al exalcalde de esto otro, porque se supone que uno conoce en qué se mete. Y yo me metí en esta ciudad que tenía graves problemas, que nosotros hicimos todo lo que queríamos frente a una pandemia. Ningún alcalde del mundo, ni de aquí del Ecuador, creo que ha tenido que administrar la ciudad en las circunstancias más terribles que yo me ha tocado, que es enfrentando una tragedia sanitaria. Sin embargo, nunca nos descuidamos de los barrios más necesitados, de nuestras parroquias, de especialmente temas del agua potable hasta el 2050. Nosotros creamos por primera vez el sistema integrado de transporte público, solucionando algo que se ha heredado en los últimos 50 años, pese a todas las circunstancias. Pero como le digo, Francisco, yo nunca me he acercado con alguien para decirle que me deje, porque ¿sabe qué? Aquí el único que manda es el pueblo. Si es que hubiesen recogido firmas para votarme, créanme que no hubiese sido tan caótico, pero como saben que no pueden recoger firmas, sino que tienen que buscar las cortes y tienen que buscar los abogados amigos del señor Guarderas para votarme, es que lo hicieron de esa manera. ¿Cómo se siente usted frente a la agresión de Fernando Morales? ¿Cómo se siente usted frente a Fernando Morales? ¿Cuál es su visión ahora después del tan penoso incidente? Y pregunto si después del enfrentamiento no hubo un acercamiento, un intento de disculpas por parte de Morales. ¿Qué siente usted ahora por Fernando Morales? Jorge Yunda Machado. Mire, este ha sido el tema
duro de enfrentar a la política, porque yo puedo sentarme con cualquiera a debatir con ideas, con propuestas, con tesis, estemos o no estemos de acuerdo, y ahí se impone evidentemente pues las ideas, pero ya irse a las agresiones físicas, al insulto, a la descalificación, creo que esas son las circunstancias en donde la política toca fondo. Eso me parece que eran de los años 70, de los 80, de los cenicerazos, de las agresiones contra la honra, contra la orientación sexual de las personas. Es lamentable esa circunstancia. Yo ahí lo dejo, pero me parece que el pueblo sabrá juzgar en su momento. Quienes ya no tienen ideas recurren a la violencia y a la violencia física que debe ser reprochada desde cualquier ideología. Jorge Yunda, ¿se lleva usted un cúmulo de información que bien puede usarlo en contra de sus actuales enemigos políticos? Me refiero a denuncias, documentos, actos de corrupción contra concejales y personajes en Quito que le atacaron? ¿Es cierto eso o no, Jorge Yunda Machado? Mire, Francisco, yo en el ejercicio de mi administración nunca me dediqué a hacer cacería de brujas, nunca me dediqué a hurgar y a buscar la quinta pata al gato. Para eso están las autoridades, la Contraloría. Bueno, la Contraloría en la institucionalidad, digamos que no pierdo la esperanza que haya también gente honrada, honesta, no como lo que salió con este señor Contralor que dispuso y dijo, echen leña a todos. Sin embargo, mire, una cantidad de personas que se han dolido de mi salida, me han hecho llegar documentos de un montón de concejales. Me han hecho llegar documentos y pruebas fehacientes de lixiviados, de pruebas, de cubetos, de construcciones, de administraciones zonales y todo lo demás, que sí, le entregaría a mi abogado para que también esté pendiente de estas circunstancias, ¿no? Porque aquí resulta que son angelitos los que te vienen a gritar, los que salen en redes sociales, los que han estado siempre descalificando. Yo nunca me metí en temas contractuales, pero sí tengo gente que me ha venido a dar, porque dolidos de esta circunstancia me han dicho, alcalde, aquí le dejo esto, porque esto me parece injusto que a usted le han dado. Conozco de eso, conozco de algo de eso. A ver, Jorge Yunda, ¿cómo va a enfrentar a partir de hoy ya su destitución? Y le pregunto esto no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista humano. Le pregunto si va a salir a la calle, si usted podrá caminar tranquilamente por la calle sin el riesgo de no ser insultado, denostado y ofendido, porque está pasando. También debo decirle, usted se podrá fijar después, cuando mire esta entrevista, en nuestro top chat, hay muchos criterios, en cambio, que se vuelven a favor suyo y sienten que se cometió una injusticia. ¿Cómo va a enfrentar jurídicamente y humanamente lo que le ha pasado, Jorge Yunda Machado? Bueno, yo le recuerdo que durante mis 2 años y más de administración nunca utilicé guardaespaldas, nunca utilicé seguridades. En la calle a veces sí asoma un ciudadano que te increpa y te dice, yo no estoy de acuerdo con esto, vea, usted debería haber hecho esto, usted no ha hecho nada en esta materia. Y hasta ahí yo he podido constatar. Y así como hay muchísima gente que me pide una foto, que me abraza, que me saluda, que me invita. Clásico de los clásicos. Es un tema normal. Nunca he tenido ninguna agresión, nunca he tenido ningún insulto que no vaya más allá de su posición contraria hacia mi administración, que eso es saludable, es democrático. Yo salgo a la calle, yo no tengo ningún inconveniente, me voy yo mismo al mercado, yo mismo voy a la tienda, paseo a mis perros, no he tenido ningún inconveniente porque aquí no es que a Jorge Yunda le han encontrado millones de dólares, le han dado coimas, ha vendido puestos, ha generado alguna actividad de cuentas offshore con dineros o que alguien le ha acusado de sobornos o de sobreprecios. Nunca, ni siquiera mis
contradictorios, ni siquiera mis opositores se han atrevido a decir eso, ¿no? Solamente dicen estos halos de corrupción, estos halos de corrupción. Yo le pregunto, Francisco, ¿quién me ha dicho cuánta plata me han dado, dónde me han dado, por qué no he devuelto, qué es lo que estoy haciendo? De eso si se nunca trata me de han mentir, acusado. vea, si se trata de mentir, serían capaces de inventarse. O a lo mejor algún error cometió usted. Verá, Desde luego que verá. habríamos cometido muchos errores, pero enfrentando una pandemia más de un año y medio, esa ha sido una circunstancia muy dura y difícil. Pero repito, Francisco, voy con la alta, con la conciencia tranquila, y yo estoy dedicado a mi empresa, porque en mi empresa más bien he dejado de ganar, porque la he abandonado, he estado mucho tiempo dedicado a la política, hoy regreso a una paz familiar, regreso a estar con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, acabo de tener una sobrinita que es la alegría de la familia, y voy a regresar a mi empresa que tengo más de 35 años trabajando en esto, y que eso es mío, y ahí voy a trabajar. Y desde el sector privado, desde cualquier faceta, se puede seguir colaborando también con nuestra ciudad. ¿Cómo es su relación con Guillermo Lasso? Hay algo que yo recuerdo. En la campaña electoral, el señor Guillermo Lasso fue a anunciarle a usted que iba a ofrecer virar la Virgen de Quito. Girar la Virgen de Quito. Y lamentablemente la cara suya no la pude ver. ¿Por qué? Porque la cámara lo apuntó, pero ¿qué sintió usted cuando le ofrecieron girar la Virgen de Quito? Vea, señor alcalde. Bueno, mire, en campaña yo recibí un oficio para poder conversar con los candidatos, y dentro de ellos conversamos con el señor presidente actual, y desde luego lo que fue interesante fue su compromiso con el Metro de Quito, la extensión, que me parece que es un tema interesante, importante para crecer el metro y que le sirva a toda la ciudadanía. Bueno, ya los demás temas políticos, al igual, él tendrá sus propias batallas. En la política creo que nadie puede decir que es una monedita de oro. Yo espero que por el bien del país, ahora que ha tenido un buen sistema de vacunación, que me parece que es importantísimo para la reactivación, le deseo la mejor de las suertes en el resto, que son cuesta arriba, una sí, pero que tiene el país. Pero no me está contestando. Oiga, ¿era posible girar el monumento de la Virgen de Quito? Le pregunto muy en serio. Verá, la Virgen del Panecillo pertenece o sea, la custodia, en este caso, pues a Monseñor Alfredo de Quito. Entonces, no es una decisión ni del alcalde ni del presidente, sino más bien de las autoridades eclesiásticas. Ya. Ahí le dejo. No sé, ¿me escucha, Jorge? ¿Se volvió a colgar la señal? ¿Sí? Sí, ¿Está le ahí? escucho. Perfecto. Sí. La última parte de la entrevista va sobre las grandes razones por las cuales a usted le acaban de votar del cargo. Yo se la voy a decir. Así como se atrevió a ganar, así como se atrevió a establecer un municipio distinto, así como se atrevió a enfrentarse con las élites, así como se atrevió a enfrentar el tema de la pandemia con éxito y a los grandes laboratorios, usted comete la última desfachatez. No privatizar el metro de Quito, considerar que eso tenía que ser administrado por el propio municipio. Por eso le votan, Jorge Yunda. Le votan por el metro de Quito, porque el metro de Quito es la gran razón para que el sector privado se abalance sobre el mismo. Por eso no cumplió Guarderas con el metro de Quito. Por eso no cumplieron los demás con el metro de Quito. Por eso. Y por eso le votan, Jorge Yunda. El metro de Quito. La joya de la corona. Bueno, los grandes intereses alrededor del metro de Quito, una obra de 2.040 millones de dólares. Yo me puse a revisar quién tiene que administrar el metro de Quito. Y hay una ordenanza en el 2012, ratificada en el 2013. ¿No? En donde se crea la empresa Metro de Quito para construir y administrar el Metro de Quito. O sea, el tema tiene que ser totalmente público, y eso tiene que ser así. Que si es que se
de hecho se da los poderes para la ciudad. Y yo alcanzo que no a ver, Jorge, ¿sí me escucha, Jorge? Estabilicemos la señal. Ahí estabilicemos la señal. Listo, continúe, por favor. Es muy importante lo que está diciendo. Sí, digo, alcancé a ratificar el modelo de gestión en la última semana, que sea una administración directa con asistencia técnica internacional, y el metro con el sistema integrado de transporte que logramos en mi administración vincular a todos, tanto el metro, el trole, como los 3,000 buses en superficie. Ese va a ser un gran cambio. Es un antes y un después en transportación pública, recordando que en Quito de los 3 millones, el 70% utiliza transporte público. ¿No les va a entregar? ¿O cree que Santiago Guardera sí está en posibilidades de entregar la privatización del metro de Quito? ¿Le dejó asegurando o no? Yo no los entregué, pero si entregan el metro de Quito, el pueblo estará vigilante. El pueblo estará vigilante porque no se puede apropiarse de una obra para intereses particulares y privados. No, Jorge. El pueblo no hará nada. Se lo digo con toda la franqueza y se lo digo con toda la claridad al pueblo de Quito. Tampoco hicieron nada cuando les arrebataron su derecho al voto porque votaron al alcalde por el que habían elegido. ¿Y usted confía en que van a hacer algo por el metro de Quito? La principal obra no, yo no le veo. No le veo a Quito movilizado para tratar de defender y que no caiga en manos voraces de los privatizadores. Nunca se olviden lo que siempre he dicho. Toda privatización es corrupta, todo privatizador es corrupto. Todo lo que es privatización. No estoy hablando del sector privado, estoy hablando de la privatización. ¿Va a ser privatizado el metro de Quito, Jorge Yunda Machado? Yo creo que ahí estaremos vigilantes. Yo no descarto que los estudiantes, yo no descarto que los trabajadores, yo no descarto que inclusive los funcionarios municipales permitan que su metro se privatice. Ojalá que se defienda lo público. La pandemia, yo le digo sinceramente, Francisco, la pude solventar la pandemia y salvar decenas de miles de vidas por la estructura pública del municipio de Quito. Si aquí en Quito hubiese estado privatizado la basura, el agua, la electricidad, el transporte y todos los servicios, hubiésemos sucumbido con 100,000 muertos. El municipio de Quito, su estructura ha sido importante defender lo público, que no es perfecto, pero sí es perfectible, que hay que seguir mejorando y capacitando, por supuesto, pero el servicio público siempre tiene que ser priorizado para defender los intereses de la ciudad, especialmente de los más pobres. ¿Asume usted alguna culpa por lo ocurrido en octubre del 2019? ¿Usted se volvió cómplice de quienes afectaron a Quito, doctor Jorge Yunda Machado? Ninguna, estimado Francisco. Ahí hubo un decreto presidencial que exacerbó a toda la ciudad y que vinieron hermanos de diferentes lugares del país, y nosotros nunca, yo puse gasolina en el fuego. Eso es mi conciencia. Jamás yo tendré que llevar a cargo de mi conciencia la panas. Jamás el derramamiento de sangre. Si el alcalde ahí hubiese salido a incendiar, hubiese salido a tomar posición de una u otra vereda, seguramente hubiese habido más muertos de los que hubo. Mi conciencia está tranquila frente a circunstancias políticas extremas, en donde uno tiene que ser muy cauto, muy tinoso y no tomar partido para uno u otro lado, que igual desencadenaría en derramamiento de sangre. Octubre fue una de las circunstancias más terribles y difíciles que he tenido que enfrentar, pero siempre tuvimos con una política humanitaria, neutral, de apaciguar las cosas. Y recuerde que quien hace firmar el convenio de dejar de lado estos temas, de hecho, fue el alcalde de Quito. Fui yo que viajé a la ciudad de Guayaquil y le expliqué la situación de Quito al presidente, al expresidente Moreno, y al otro día vino a Quito y firmaron la paz. Quiero terminar. Tengo dos preguntas. La una,
¿Qué papel jugó Lilian Yunda, la directora del Instituto del Patrimonio San José? ¿Y por qué le pregunto eso? Porque ese es un trabajo muy reconocido por mucha de la ciudadanía que se benefició de una obra social excelente. Lilian Yunda es su hermana. ¿Y cómo usted miró ese trabajo que hizo Lilian Yunda, a la cual yo veo que la ciudad no le va a reconocer, pero que vale la pena decirlo ahora, ¿no? Porque es necesario. Jorge Yunda Machado. Trabajó mucho en el área social. Siempre coordinábamos con Lilia, una persona muy sensible, en donde hoy, por ejemplo, tenemos la Casa del Hermano. Tenemos ahí por primera vez, hay un sitio digno para servirse una comida caliente, para tener la atención de un médico, a todos los habitantes nocturnos, a todos los habitantes en situación de calle. Tenemos la Casa de la Mujer, en donde una mujer de Quito ya no está sola, llega su agresor a la madrugada y con sus niños tenía que aguantarse todo. Ahora ya no, ahora puede acudir a la Casa de la Mujer a cualquier hora de la noche, en donde se puede trabajar por erradicar esa violencia de género con asistencia legal, médica, psicológica gratuita. Esos son los cambios que hemos comenzado, que han sido muy buenos. En pandemia, miren que cuestionaron mucho el tema de la entrega de kits alimenticios. Varios concejales dijeron que eso era un tema de populismo, pero frente a semejante tragedia llegamos a las personas más vulnerables, adultos mayores, madres solteras, niños, y entregamos más de 100,000 kits alimenticios. Son trabajos que realmente desde lo fondo de lo social siempre va con nuestra conciencia y con el deber cumplido, estimado Francisco. ¿Teme que ese trabajo del Patronato San José de Lilian Yunda se pierda? Yo creo que se pierde en el tema de la comunicación, ciertos medios nunca sacaron nada. Ustedes ven que solo sacan lo malo y lo malo, nunca ha sido titulares, pero en la gente, en el pueblo, ya en las bases mismo, evidentemente siempre hay ese reconocimiento. Pregunta final. Yo sé que va usted a demandar internacionalmente y tiene todo el derecho, sin duda. ¿Se lanzaría a la reelección Jorge Yunda Machado después de todo lo que le ha ocurrido? Mire, yo voy a reclamar los derechos a nivel internacional por la gente que siempre en los barrios, en las ligas, en los mercados me decían, pelee, doctor, pelee por nuestros votos, no la deje que entren por la ventana. Y eso me ha dado, digamos, la fortaleza para seguir reclamando esos derechos a nivel internacional. De política no quiero saber nada por el momento, estimado Francisco. Repito, regreso a mi empresa, regreso a hacer mi actividad, regreso a mi familia. ¿Qué le puedo decir? Tampoco uno nunca debe decir de esta agua no he de beber, pero no quiero absolutamente tratar nada de política por el momento. Estoy tranquilo ya en mi casa y en mi empresa. ¿Regresará Sebastián Yunda? Me pregunta uno de los lectores. Mire, es una decisión que tiene que tomar él como abogado. Yo creo que acá debe haber el debido proceso y espero que se defienda y que pueda esclarecerse esos temas que se han utilizado también de forma política. Claro, llegará algún día, nos juntemos y saldremos adelante de esta situación difícil que está pasando. Quiero agradecer la gentileza, Jorge. El diálogo era corto, nos habíamos comprometido a eso, pero creo que ameritaba una conversación de estas, una especie de catarsis frente a todo lo ocurrido. Me corresponde haberle seguido todo el tiempo y comentar sobre ello todo el tiempo. Más de uno me salía con alguna barbaridad cuando asumí una posición frente a Jorge Yunda, pero voy a ser muy claro, no era Jorge Yunda. Se estaba cometiendo una injusticia, a mi criterio, y mi criterio sí vale. Se estaba cometiendo una injusticia. Y permítame que les diga, ecuatorianos con conciencia, no permitan nunca una injusticia, así sea contra tu enemigo. Nunca permitas una injusticia. Lo que hicieron con Jorge Yunda fue una injusticia. Yo se los dije muchas veces. Y ahora ya las cosas son distintas. Entiendo que usted continuará en su vida.
y habrá oportunidad para volvernos a juntar en algún momento y conversar nuevamente, como lo hemos hecho ahora con tanta soltura y facilidad. ¿Cómo le agradezco la gentileza, Jorge? Gracias, Francisco. Y ahora que estoy en la actividad privada, siempre reconocer su talante de comunicador y que usted también ha tenido que luchar frente y en contracorriente de todo lo que significa también hacer esta actividad, pero más bien ahí para algún momento conversar, unirnos y ver qué podemos hacer ya en lo privado no me impide absolutamente nada. Agradecer al pueblo de Quito, a los votantes, sí, se cometió una injusticia y no es a Jorge Yunda, y no es al alcalde de Quito, es a un ciudadano ecuatoriano. Mañana puede ser tú, mañana puede ser un familiar tuyo. Qué pena, ¿qué pasó? ¿Le vuelvo a tener? ¿Le vuelvo a tener? Y volvió. Ahí estamos, estimado Francisco. Despídese tranquilo, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cómo le agradezco la Hasta luego, gentileza? Un gusto. saludo Nos cordial vemos en y la también... radio. Voy a regresar a la Ah, radio. Muchas va a gracias. volver a la radio, ¿no? Claro que sí. Voy será a un honor. volver a la radio. En los próximos días ya salgo al aire. Ya me imagino. Bueno, tiene largo para hablar. La radio siempre tiene esa magia. Le encomiendo un saludo muy cordial y muy especial de gratitud a Lilian Yunda por habernos facilitado esta entrevista, que fue la que promovió y realmente lo logró. Muchas gracias por ello. Muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias. Déjeme que yo vuelva en un momento más. Tengo la parte final que charlar con ustedes y me quedó un poco de material que no, yo sí quiero presentarle. No me voy sin presentarle ese material. Ya vuelvo, por favor. Todo el respaldo en el crowdfunding para nosotros.